está. Buenos días. Vamos a continuar con la jornada y ahora vamos a empezar una ponencia que vamos a hablar sobre empleabilidad. Para ello tenemos aquí a Laura Cervero. Yo le voy a solicitar que resuma un poco su ponencia para que yo al final voy a dedicar también unos minutos para hacer un adelanto, dijéramos, del estudio que a nivel del Consejo se ha realizado sobre la situación laboral en el sector TIC. Todavía no se ha publicado, pero como ya tenemos datos, pues sería conveniente, o consideramos conveniente en este foro, pues hacer una pequeña introducción de algunas de las variables. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de empleabilidad en el sector TIC, estado actual del mercado y nuevos nichos de empleo. Como os comentaba, tenemos a Laura Cervero, que es Chief Marketing Officer de TICJob.es. Es doble licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, cuenta con un máster en Analítica Web y con más de 7 años de experiencia como reclutadora especializada en proceso de selección de IT. Desde 2013 lidera el Departamento de Marketing de TICJob, aportando valor añadido al punto de unión entre reclutadores y profesionales TIC. Pues cuando quieras. Perfecto, muchísimas gracias, Julián. No sé si me oye. Vale. Y nada, seré breve, puedo resumir. Bueno, muchas gracias por contar conmigo en este congreso, en esta jornada. Y como comentaba Julián, yo trabajo en TICJob, es un portal de empleo. He trabajado pues muchos años como reclutadora y ahora estoy como justo siendo el nexo de unión entre reclutadores IT y profesionales. Entonces, bueno, TICJob es un portal de empleo donde diariamente tenemos candidatos y y reclutadores, y vengo a aportar esos datos de qué está pasando en el mercado laboral de las TIC y, sobre todo, cuáles son las profesiones de mayor futuro, lo que vemos de mayor futuro dado la escasez de profesionales. Los que estáis aquí, antes de nada, daros la enhorabuena porque estáis en un sector que realmente tiene mucho futuro. Vamos a hablar de cifras. A cerrado 2015 vemos que ya no vamos a hablar de crisis. Ya estamos, respecto a los ingresos del sector de las TIC, que hemos visto que ya el crecimiento que empezó en 2013 de manera moderada sigue esa tendencia y, bueno, esto es a 2015 cerrado, realmente 2016 se está notando muchísimo cómo está ese crecimiento. Entonces, bueno, es un sector donde pues, realmente las cosas están yendo bien, la crisis pues, ha afectado a todos los sectores, el sector de las TIC no ha salido ileso, pero bueno, dentro de ello pues, realmente ha tenido un menor impacto. Esto en términos agregados. Vamos a centrarnos dentro de ese macrosector, vamos a analizar los subsectores que forman parte de lo que es las TIC. Aquí tenemos diferentes subsectores que forman parte del macrosector de las TIC, la media que la tenemos justo aquí, y en el lado de la izquierda vamos a ver todos aquellos sectores que crecen por debajo de la media del hipersector o que decrecen, y en el lado izquierdo pues todos los sectores que crecen por encima de la media. ¿Cuál va a ser el criterio para diferenciar unos de otros? Pues realmente en el sector de las TIC, donde la innovación, donde hay tanto dinamismo, al final los subsectores que han sabido adaptarse a ese dinamismo han sido los que han tenido pues, mejores resultados. Contenidos digitales, por ejemplo, es el que más crece. Hardware, cuando estamos hablando de hardware hablamos de la comercialización, tanto en sector público como privado. Y en el otro lado, pues aquellos sectores que han decrecido, pues, sobre todo servicios minoristas de comunicaciones móviles y comunicaciones fijas. Ahora yo doy estos datos donde ya la media es un crecimiento, pero bueno, anteriormente, otros años también hemos dado estos datos y siempre hemos visto que pese a que haya habido un decrecimiento, siempre ha habido subsectores que han ido creciendo. Entonces, esa es la clave del éxito dentro del mercado laboral de las TIC, saber adaptarte, ir hacia ese tipo de microsectores. Bueno, aquí os dejo un desglose de todos estos sectores para que los podáis ver. Vamos a la Seguridad Social a ver qué nos dice, qué datos nos da sobre qué ha estado pasando. Pues realmente estos datos respaldan lo que comentábamos.
incluso en 2012, 2013, donde pues, la crisis estaba en pleno apogeo, hemos visto que ha habido crecimiento tanto en número de puestos de trabajo total en este sector como en la creación de empresas. Es decir, sí, ha habido crisis, pero siempre ha habido movimiento. Pero bueno, vamos a los reclutadores. ¿Qué nos decían los reclutadores? En 2015 lanzamos una encuesta donde hablábamos de cuáles eran las tendencias que tenían sobre la contratación. Pues, iban a ser iguales respecto al año anterior, iban a crecer, iban a decrecer. Y bueno, vemos que el 61% de las empresas reclutadoras nos decían que iban a aumentar sus plantillas en un mayor porcentaje que los años anteriores. Así que bueno, esta slide es el primer año que la presento porque los años anteriores no podíamos decir estos mismos datos. Y bueno, pues de esas intenciones hemos pasado a la realidad y realmente el número de ofertas de empleo ha crecido bastante. 2015, en 2016 ha sido increíble el crecimiento que hemos tenido. Entonces, bueno, pues ya es una realidad, es un buen sector, hay crecimiento y hay empleo. ¿Qué pasaba antes? Yo antes tenía que hablar siempre, me llamaban cuando contactábamos con candidatos, nos decían, no, es que tengo problemas para encontrar una oferta de empleo, dónde puede haber, qué puedo hacer. Y ahora es al contrario, ahora son los reclutadores los que nos dicen, necesito encontrar a este candidato y no encuentro, no sé qué hacer, ¿cómo me puedes ayudar? Y al final es un poco como comentaban en Mercadona, que al final van a ir a buscar al especialista allá donde esté. Ahora vamos a centrarnos un poco más en las tecnologías. Porque bueno, sí, estamos hablando en general, pero vamos a centrarnos en cuáles son las tecnologías, los perfiles más demandados. Aquí os presento unas gráficas donde vamos a analizar, os explico brevemente cómo funcionan, porque luego vamos a hablar con diferentes tipos de tecnologías y una vez que entendéis la dinámica es muy sencillo. Aquí tenemos el número de currículums que hay en TICJOB, en nuestra base de datos. En esta línea tenemos el número de ofertas de trabajo y de esta manera vamos a analizar cómo está el mercado laboral dentro de las aplicaciones gerenciales, ¿vale? El mercado laboral de aplicaciones gerenciales. Aplicaciones gerenciales son CRMs, RPs, marcas como SAP, por ejemplo, gestores de contenidos, etc. En la línea del medio pues, tenemos el equilibrio, oferta y demanda están igualados, ¿vale? Los reclutadores encuentran a los profesionales que buscan, los profesionales encuentran a los reclutadores que buscan. Perfecto. ¿Qué pasa? Por debajo de la línea tenemos esa abundancia de perfiles, aquellas tecnologías en las que hay más profesionales que vacantes, pues a destacar, por ejemplo, gestores de contenidos. ¿Quién no, pues dentro de este sector no ha trabajado con Joomla, con WordPress, etcétera? Para la línea hacia arriba tenemos la escasez de perfiles, aquellos perfiles donde realmente nos interesa que realmente los profesionales de las TIC miren. Y son, por ejemplo, SAP sigue siendo la tecnología pues, de las más demandadas, de las más ofrecidas en el área de la escasez de perfiles. Y luego tenemos pues, otras tecnologías como puede ser Data Warehouse, Business Intelligence, Big Data, donde son pues, todos estos perfiles que realmente hay escasez. Lo mismo respecto a sistemas, pues aquí vamos a ver lo mismo, pues abundancia de perfiles en pues, todo lo que son pues, a lo mejor tecnologías más, bueno, hardware, escritorio, pues tecnologías más donde hay más profesionales y a destacar, pues, uy, se me ha ido para... Y nada, pues a destacar pues SQL Server, Oracle, WebSphere, SharePoint, ciertas tecnologías donde realmente eso, hay escasez. Si estáis, no sé cuáles son vuestros perfiles en concreto, pero si os interesa el área de sistemas, pues ahí es donde os recomiendo que vayáis. En desarrollos, lenguajes de programación, pues bueno, Java sigue siendo la tecnología más demandada, más ofrecida, pero es que cada vez hay más escasez. No porque haya menos profesionales que se quieren dedicar a Java, sino que la oferta de empleo se ha incrementado muchísimo y por parte de las universidades, los centros de estudios, etcétera,
no sé, desde 2003-2004 la tendencia de la matriculación va en disminución. Entonces, ¿qué pasa? El mercado demanda muchos más profesionales de lo que en sí los centros de estudio están sacando al mercado. Entonces, bueno, pues digamos que sois perfiles cada vez más escasos y cada vez mejor valorados. Esto, bueno, es un poco una fotografía de cómo está el mercado, pero sobre todo lo que yo quiero incidir es en la tendencia que hay, ¿vale? Analizando con ciertos lenguajes de programación el análisis que hemos tenido de 2015, del año pasado, respecto al 2014, hemos visto que toda la tendencia es que todos los perfiles al final hay escasez, ¿vale? Entonces, bueno, pues sois perfiles realmente escasos, realmente necesarios. Lo mismo para... la tendencia siempre es hacia la escasez, así que bueno, ese es un poco el mensaje principal que quiero dar. Y también, pues bueno, destacar ciertas tecnologías que realmente pues, han explotado. Aquí estamos viendo en el gráfico de la izquierda estamos viendo los nuevos puestos de mercado, la evolución que ha habido respecto al número de vacantes, y hay ciertas tecnologías, pues como Big Data, aplicaciones móviles, etcétera, que en 2008 pues, no existían casi y ahora han explotado. O sea, realmente es eso. Hay muchísima carencia y el número de vacantes se multiplica. Entonces, bueno, pues son ciertas tecnologías también a recomendar en el caso de pues, la especialización siempre en el sector TIC es la clave. Pues si no tenéis muy claro hacia dónde queréis dirigiros, pues son muy buenas oportunidades laborales. En el gráfico de la derecha os voy a pedir rápidamente que os pongáis en los zapatos de un reclutador, ¿vale? Cuando un reclutador publica una oferta y va a ver cuántas candidaturas hay, normalmente, normalmente la media de candidaturas que tiene, de candidatos que aplican una oferta, es de unas 20 dentro del sector TIC. Realmente es un dato que parece normal, pero si piensas en otro tipo de sectores, por ejemplo, en un puesto de dependiente a lo mejor, pues la cifra pues, no son 20, son 200. Entonces, dentro de esa media de 20, que fue el año pasado, este año ya, 2016, es menor, pues vemos aquí ciertas ofertas de empleo donde las vacantes nos llama la atención que han sido todavía menores, como pueden ser, por ejemplo, pues, programación ABAP, el lenguaje de programación de SAP, Big Data, etc. Y por último vamos a hablar de tema salarial. Trabajamos, TICJob ha hecho en colaboración con Java Hispano una encuesta de salarios pidiendo a los profesionales de las TIC que nos digan cuál es su salario, su tecnología, su situación y cuál es su salario para ver un poco cómo encuadrarlo. La muestra representativa, aquí os presento los datos de los últimos 3 años y bueno, pues vemos que todavía el papel de la mujer en las TIC todavía queda un poquito. Veo muchas mujeres, lo que me alegra personalmente, y os animo a que sigáis con esa tendencia, pero ahora veremos también no sé si es la causa o la consecuencia de ello. Bueno, vamos a ver. Después de una bajada muy pronunciada en 2014, como ya sabemos, pues los sueldos, bueno, se han estabilizado en 2015, perdón, en la diapositiva está mal esta fecha. ¿Qué ha pasado? Hubo una bajada muy grande, 2013 respecto a 2014, y ahora está empezando a incrementarse. ¿Qué ocurre? Siempre en el mercado laboral, bueno, como en cualquier mercado, los salarios van a ir un pelín más retrasados. Ahora mismo estamos viendo ese cambio. Antes había escasez de ofertas de empleo, ahora hay escasez de perfiles y los salarios se están moviendo, ¿vale? Entonces, los datos que presentemos en 2016 van a ser diferentes y, bueno, la tendencia de momento se ha quedado ahí. Analizando los salarios respecto a años de experiencia, vemos que si bien los salarios de entrada han subido, el sueldo con los profesionales de más de 7 años ha bajado un poco. Realmente el sueldo de entrada en el mercado de las TIC siempre ha sido pues, más bajo sobre todo, o sea, por experiencia y sobre todo por la especialización. Un criterio en el que yo quiero profundizar mucho es en la especialización. Realmente profesionales de las TIC son muy valorados, pero claro, siempre en ciertas tecnologías.
Entonces, eso es lo que hace que cuando te especializas, cuando ya tienes 3 años de experiencia y ya tienes pues un salario mejor y bueno, pues que en 2016 seguro se va a incrementar. Aquí os hago un desglose respecto a diferentes tecnologías, muy relacionado con las gráficas que he presentado antes, con las diferentes tecnologías, pues en cuanto más escasez, pues mayor nivel de salario. Y no en todas las comunidades, no en todos los territorios de España. Yo soy de Soria y me encantaría trabajar allí, pero pues respecto a los salarios, pues a lo mejor tengo que analizarme, irme a otra ciudad con mayores niveles salariales y con mayores oportunidades. Y bueno, lo que comentaba sobre las mujeres también, pues eso, decir que realmente la situación, esa diferencia, bueno, es preocupante, ha mejorado un poco comparado con el año pasado, pero bueno, todavía hay mucho por hacer. Y bueno, esos son los datos que quería presentaros aquí. Y nada, pues le doy ya a Julián. Pues nada, muchas gracias, Laura. Voy a... He sido breve, como había prometido. Muy bien. Vamos a aquí poner... No, yo desde ahí y así no. Vale. Aquí estamos, aquí. ¿Cuál es la...? Esta es la PDF. Vale, pues ya está. Y con esto podemos pasar. Bien, pues como yo os decía, quiero hacer una breve transparencia, no quiero dedicarle mucho tiempo, pero es un adelanto al estudio nacional sobre la situación laboral de los profesionales del sector TI que por segundo año consecutivo ha realizado el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática de España, el CCII. Yo estoy además de estar en el colegio como vicepresidente, soy miembro de la Junta de Gobierno del Consejo, entonces ahora pues me pongo el gorro un poco del Consejo y os hago esta pequeña, dijéramos, presentación. Este es un estudio, como os digo, que es el segundo año, todavía no se ha publicado formalmente por el Consejo, por lo tanto voy a hacer nada más que algún adelanto de algunas de las variables que se han tenido en cuenta, ¿no? O los resultados que se han obtenido. En el estudio se considera el sector TI en un sentido muy amplio. O sea, no se considera solamente las empresas de tecnología o que trabajan directamente en tecnología, sino como lo que queremos verlo es sobre el punto de vista de los profesionales, pues vemos el punto de vista profesional que trabaja en esas mismas empresas de tecnología o en empresas que no son de tecnología, pero que trabajan, ya que la tecnología y sobre todo la informática en este sentido, pues es un tema muy transversal. Estoy hablando, por ejemplo, del tema de la banca o el tema de la administración pública, etcétera, ¿no? Cosas en ese sentido. De todas formas, tenéis la presentación para poder añadir en algunas cosas en ello. El objetivo, como es lógico, era conocer la situación laboral y el nivel de inserción laboral de los propios titulados en TI. La encuesta se realizó en el mes de octubre. Supongo que muchos de vosotros pues, le contestaríais a la encuesta. Es el segundo año que se hizo, el mes de octubre del 2015. La anterior se hizo en octubre del 2014. Y antes de empezar con los propios datos en sí de la encuesta, quisiera situar un poquito la situación. Hay algún dato que, bueno, no nos hemos puesto de acuerdo, pero de alguna manera tienen relación con lo que has comentado Laura, ¿no? En primer lugar, decir ahí cuál es la evolución del número de ocupados, ¿no? Según la encuesta de población activa, la EPA, de lo que publica el INE, hemos cogido los datos del tercer trimestre desde el año 2000 hasta el 2015, que fue cuando se realizó la encuesta, y como podéis ver, estos son el número de ocupados que hay. En el 2008 alcanzamos un máximo de 370.000 empleados dentro del sector TIC. Y este año, el año 2015, cuando se ha hecho la encuesta, me refiero, lo hemos superado, 373.000. Hemos tenido el bache de todo lo que ha sido estos años un poco de caída, como se pueden ver ahí, pero volvemos a subir. O sea que, coincidiendo un poco con los datos que Laura comentaba, estamos en el 2015 en el mejor año de los últimos, como veis ahí, 15 años que se han publicado de la EPA. Es un tema muy interesante. También, para situaros desde el punto de vista de autonomía y para ver dónde estamos aquí en la Comunidad Valenciana,
Pues también, según el estudio de la OMSI publicado el año pasado, en el 2015, donde se concentran el mayor número de ocupados, como es lógico, es en Madrid, con un 61 y pico %. Es un porcentaje muy alto. Le sigue en segundo lugar Cataluña con un 15,86%, como veis ya hay una bajada muy grande. Y en tercer lugar, de lo que son todas las comunidades más altas, está Andalucía con un 5,08, también un nivel bastante más bajo, pero bueno, yo entiendo que el tema de Andalucía pues es también por la extensión que tiene, la cantidad de población que trabaja en dicha comunidad. Y luego, en un segundo lugar, pues estaría el País Vasco con un 4,37%, seguida después, en quinto lugar, por la Comunidad Valenciana con un 3,22%. Fijaros que ya a partir de ahí ya empiezan a bajar, Galicia con un 2 y pico, ya también hay un salto bastante potencial. Esto para que os hagáis una idea un poco de cómo estamos. Y entonces paso ya a los datos en sí de la encuesta, de algunos de los datos que quiero haceros llegar. En primer lugar, el tema del género. Como ha comentado Laura, seguimos teniendo un problema. Los señores que trabajan en informática son masculinos. Son los hombres los que más trabajan, un 84,4% frente a un 15,6% de mujeres. Esto es así y está pasando desde hace ya muchos años, no es a nivel de España únicamente, sino es a nivel mundial, donde la mujer en todo lo que son las carreras de ingeniería, vamos a decir, las carreras más técnicas de todo eso, su participación es muchísimo menor. Parece ser que en Estados Unidos, según lo que llegan de los últimos años, está empezando a cambiar un poco esa tendencia, pero bueno, aquí en España todavía yo creo que estamos muy lejos, como veis, una diferencia de un 85 a un 15% de diferencia. Es grande. La edad, este es un tema también es importante. La edad media de los profesionales TIC está en 38,3 años. Es una edad, como veis, joven. Se concentra el 63% entre los 31 y 45 años. Es un tema importante. O sea, es a partir de los 31, no es la gente que acaba de salir de las universidades, que acaba de meter, necesita una experiencia. O sea, parece ser que la gente que sale de las universidades hasta que adquiere esa experiencia, dijéramos, deja de trabajar en informática, se va a otros sectores, es lo que está pasando, es lo que demuestra aquí. Y como veis, el porcentaje de los menores de 30 años o superiores a los 45 pues es bastante similar, y la media, como os digo, en los 38,3 años. Es un tema significativo e interesante. En cuanto a la formación en el sentido de la titulación máxima alcanzada, por la gente que hemos encuestado. Entonces, es importante ver que el 80% hay una titulación universitaria. Esto es importante, de la gente que trabaja en el sector de las TIC, aquí en general. Tenéis un 52% que está en el segundo ciclo universitario, con títulos tipo ingeniero, licenciado o máster, en la propia informática. Hay un 19,3% que es de primer ciclo, o sea, la fase de graduado, ingeniero técnico, diplomado, como queréis en ese sentido, y tercer ciclo, pues mucho menor, como es lógico, con un 8,8%. Es importante aquí resaltar en los datos el 6,6%, la parte de abajo, que es aquellos señores que están trabajando en puestos TIC, pero no tienen una formación TIC. Una formación TIC de ningún tipo, o sea, no universitaria solo, sino de cualquier tipo. Es un tema interesante. La ocupación es muy importante y viene también un poco a matizar un poco los datos que ha comentado Laura. El nivel de empleados del sector TIC está en el 95,6, con lo cual el nivel de desempleado en el año 2015, con los datos que hemos obtenido nosotros, está en el 4,4. Es importante este dato porque en la encuesta que hicimos en el 2014 el nivel de desempleado era el 5,9 y ahora pasamos al 4,4, con lo cual ha habido un descenso de 1,5% en el nivel de ocupación. Hay más ocupados de lo que había el año pasado y, por lo tanto, la tendencia es en la que va subiendo. También es interesante ver la parte del gráfico de abajo. El 67,5% son trabajadores por cuenta ajena en el sector privado.
Es decir, 2 de cada 3 personas que trabajan en las TIC está trabajando por cuenta ajena y en el sector privado. Es un dato muy interesante. El 21,3 está en el sector público también. Aquí me gustaría indicar un poquito el tema de los autónomos. Para una profesión como las TIC debería haber un número de autónomos mucho mayor. Sigue siendo muy bajo. Seguimos siendo el carácter español, dijéramos, todavía no es lo suficientemente europeo y menos anglosajón, como es lógico, y por lo tanto nos gusta trabajar más por cuenta ajena que montar nuestro propio negocio. Entonces, el 5,1 solamente trabajan por cuenta propia o a nivel autónomo. Es también un tema interesante. Y de estos que es profesionales que trabajan por cuenta ajena, en el sector tanto público como privado, tienen contrato fijo o indefinido el 74,2. O sea, que sí se sigue manteniendo el 4,2. Va subiendo el contrato temporal, es lógico, está en un 16,5. Y como también ha subido algo, comparado con el referente al año anterior, 2014, el tema de becarios y prácticas, aunque entendemos que está más en la parte de prácticas que de becarios. Pero bueno, es un poco el tema. Pero bueno, el tipo de contratación fijo es importante. También un dato que he considerado interesante el exponeros es el tipo de jornada. El 95,5 trabajan a tiempo completo. O sea, con lo cual solamente el tiempo parcial está en un 4,5. Sigue siendo bastante bajo. Se supone que esto, por la tendencia, irá subiendo. Todo el tema de lo que se refiere al tiempo parcial. En cuanto a los salarios, también, aquí entro bajo un poco más en detalle, lo ha comentado Laura, pero bueno, más o menos lo que estábamos diciendo de que, fijaros que el 90% están entre 12.000 y 60.000 euros, lo que dicen que se están cobrando de forma anual. El 51,9%, un 52%, están entre 30.000 y 60.000, lo cual, pues, entendemos que es una cifra bastante coherente. Resaltar el que, como veis, que lo que superan a los 60.000 euros es bajo, un 7%, pero también es por los niveles de cualificación. Ahora veremos en la siguiente transparencia, lo indico un poco. Y fijaros los menos de 12.000, dijéramos del salario mínimo, que sería el salario mínimo interprofesional, que estén en los minoristas que llamamos en el 3,5%. O sea, que de alguna manera, pues esto va subiendo. O sea, se ha notado una cierta mejora y se supone que esta tendencia pues irá superando, irá aumentando en los próximos años. En cuanto a qué se dedican, en qué se desempeñan, me ha gustado esa transparencia, es interesante porque está subiendo, como veis ahí, bueno, que no puedo señalar aquí con el puntero, pero el jefe de proyecto, el 20%, es muy interesante. O sea, para jefe de proyectos o mandos intermedios ya estamos llegando al 20%. Va subiendo. Dejando, fíjate, y analistas, que podríamos llamar así, o puesto similar, el 19,7. También está en un porcentaje muy similar. Y lo que siempre hemos dicho que todo el mundo trabaja como en informática, que se estudia, dijéramos, se realizan estudios universitarios o se tiene un cierto nivel y se trabaja como programador, ha bajado al 17,5. Hay muchos programadores, como es lógico, con una titulación, pero, bueno, y debe ser así, entiendo que tampoco es malo, pero que no es tan grande, no es tan alta la proporcionalidad cuando nos vamos a los números, ¿entiendo? Y la gente que se dedica, por ejemplo, a la docencia o investigación, pues fijaros que es relativamente bajo, 9,5, o a puestos de trabajo que están cada vez creciendo más, como la parte de consultor o auditor de TI, están en el 9,1. O sea, hay mucho que desarrollar. Dijéramos, hay horizonte, se puede hacer bastante todavía en ello. En cuanto a la categoría del puesto de trabajo, el 63,2 son empleados, como hemos dicho antes, o autónomos. Me interesaba aquí ver un poco la parte de mando intermedio similar y sigue estando, como hemos dicho, en el 20,6. Otro punto que nosotros desde el colegio le damos mucha importancia, que es el nivel de responsabilidad. ¿Cuáles están, hasta dónde, de alguna manera, el informático profesional en las empresas está considerado y, por lo tanto, tiene puesto de cierta responsabilidad?
Es importante ver aquí, el 41% tienen una cierta responsabilidad y autoridad. O sea, dijéramos, son dirigentes de proyectos, podríamos decir un tema ahí. Y un 16,5% representa o supervisa o lleva equipos de trabajo. También es interesante. Aunque, donde está la gráfica y es a mí donde me preocupa más, es que es todavía el 26%, la parte más a la derecha, el 26,6% no tiene ninguna responsabilidad de gestión. No tiene sentido. Esto hay que subirlo. Hay que subirlo. Es muy bajo, entiendo ese 26% el tema. Fijaros en la parte, por otro lado, en la parte izquierda, tenemos lo contrario. El 3,4% tienen una decisión total sobre la empresa. O sea, esto ya manejan el cotarro más en las organizaciones. Bueno, no está. O sea, hay que estar más, sobre todo en las empresas medias grandes, hay que estar más en los consejos de administración. Hay que formar parte de los consejos de administración. Perdón, tengo yo el mando aquí. Movilidad geográfica, también es un tema que nos interesa y nos preocupa mucho. El 38,1% ha tenido que salir de su comunidad autónoma para poder trabajar. ¿Y para qué ha tenido que salir por esa comunidad autónoma? Para encontrar un puesto de trabajo adaptado a su perfil. Es un poco lo que comentaba Laura. O sea, eso sigue siendo todavía unas cifras bastante grandes. En cambio, lo que han salido de la comunidad autónoma para mejorar el puesto de trabajo, con mejora, solamente el 47%. Están muy igualados, en realidad no hay una diferencia grande, pero se sigue. Y los que han tenido que salir de España, que también es un punto que en los últimos años nos ha preocupado bastante, han tenido que salir de España, está solamente el 16,4%. De ahí, de ese 16,4%, el 73,7% ha sido para mejorar su puesto de trabajo. O sea, han salido para mejorar, porque lo que había aquí no era interesante. Y por último, la satisfacción laboral. ¿Cómo estamos de contentos en nuestros puestos de trabajo? Entonces, el 62,3% de los encuestados no están satisfechos con su puesto de trabajo. Por diferentes temas, ahora veremos un poco, pero el 62,3% está. Esto hay que ver que a mí por lo menos me ha preocupado en el sentido de que comparado con la encuesta anterior, la de 2014, aquí ha subido. En el 2014 la gente no satisfecha en su puesto de trabajo era el 61% y ahora hemos subido al 62,3%. No es mucho, 1,3%, pero bueno, un punto en un año para estos datos quizás pueda ser interesante. Y de los que están insatisfechos actualmente en su puesto de trabajo, el 47,1% lo están porque le gustaría cambiar de organización para progresar y aumentar su remuneración. O sea, eso es importante. O sea, esto indica, como es lógico, que la gente está en su trabajo pero que quiere progresar, quiere avanzar. Otro 39,4% afirma gustar la idea de ascender en la organización hacia puestos de mayor responsabilidad y remuneración. A lo mejor no están preparados, pero por lo menos sí que le gustaría. Aquí entraría, es un dato que a lo mejor falta aquí, el ver cuál es la capacidad de verdad de formación o de formación o de reciclaje que de alguna manera la empresa le está dando a estos trabajadores. Y a un 7,7% le gustaría trasladarse a trabajar a otro lugar, pero manteniendo su puesto y remuneración actual. O sea, están contentos con su situación, lo que no le gusta es el ambiente que hay, o por lo menos el sitio. Y solamente el 5,8%, es importante, solamente cambiaría de organización o empresa manteniendo su puesto y remuneración. O sea, no está a gusto en la empresa. El ambiente laboral, dijéramos, no les ha gustado. Bien, hay muchas cosas más, pero yo quería hacer esta foto únicamente de estas cosas. Como conclusión lo tenéis ahí, vuelvo a insistir un poco más, el 95,6% de los encuestados están ocupados. Es un tema muy importante. La media de edad está en los 38,3%, aunque hay demasiado hombre comparado con las mujeres que están trabajando. Los contratos temporales son un 16,5% frente a un 74,2% de los fijos. El porcentaje de ocupación está entre los 31 y los 45 años, eso lo entendemos bien. Y después quisiera ver quizá el último punto, resaltar un poquito. Hay una relación, vemos una relación muy importante, lo cual es lógico también, entre el salario, el puesto de trabajo y la formación obtenida. O sea, es importante no solamente la formación obtenida, no solamente universitaria, sino toda la formación después. O sea,
Ya sabéis que estamos en un sector donde la tecnología es constante, los cambios que se producen y por lo tanto hay que estar ahí y eso obliga a que, dijéramos, los cursos o toda la preparación posgrado es muy importante. También es muy importante la que pueda dar la empresa, indudablemente, pero no olvidemos de que el trabajo, si queremos cambiar, es nuestro, no lo tiene que dar la propia empresa. Y nada más, este era el tema. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta, sobre todo para Laura? ¿No hay ninguna? Pues, si no os parece, pues lo dejamos y así retomamos el tema y nos vamos al café. Bueno, ahora vamos a tomar un café. Deciros que hay 2 mesas, tanto uno en esa parte y otro en esta parte. Lo digo para que nos podamos repartir y nos puedan atender a todos y así nos vemos dentro de una media hora aproximadamente.